Nunca imaginé que mi vida podría cambiar así. Fui vendida por hambre, pero en medio de la oscuridad apareció alguien que me enseñó algo que creía perdido, mi dignidad y mi valor. Cada mirada, cada palabra, cada gesto suyo me recordó que incluso las almas rotas pueden volver a brillar. Hoy puedo decirlo con fuerza, no fui solo salvada, fui descubierta, y por primera vez escuché la voz de mi corazón. Esta es mi historia, y aunque la vida me puso a prueba, aprendí que siempre hay esperanza, incluso para las que nadie cree que puedan volver a empezar. Nunca pensé que el hambre podría definir mi vida, hasta que esa mañana llegó y me recordó que mi existencia dependía de cada decisión que otros tomaran por mí. Mi madre, con los ojos enrojecidos por el llanto, me miró como si quisiera darme todo el mundo en ese instante, pero sabía que no podía. Su mano temblaba mientras susurraba palabras que aún resuenan en mi memoria. No puedo darte más, hija mía, pero tal vez esto te salve. Yo tenía 19 años y mi corazón ya estaba roto. No era solo hambre de pan lo que sentía, era hambre de amor, de cuidado, de algo que me recordara que aún tenía valor. Caminé por las calles de pequeño pueblo, las piedras húmedas reflejaban mis pasos, y sentí que cada eco era un recordatorio de mi propia soledad. Cada sombra parecía alargarse sobre mí, cada rincón del pueblo me recordaba que no tenía un lugar seguro. Entonces apareció él. No era como los demás hombres del pueblo. Su mirada no estaba llena de curiosidad ni de juicio. Había algo en sus ojos, algo que parecía ver más allá de mi miedo, más allá de mi hambre, hasta el lugar donde mi dignidad aún estaba enterrada. Me acercó lentamente, sin prisas, y por primera vez en años, sentí que podía respirar sin que el mundo me aplastara. No temas, dijo, su voz profunda pero suave, resonando en mi pecho de manera que no podía ignorar. Fue un sonido de seguridad, en un mundo que había olvidado cómo sentirse seguro. Me ofreció su mano, y en ese instante, supe que algo estaba cambiando. No compraba mi cuerpo, ni mis servidumbres. Parecía que estaba comprando mi esperanza perdida. Mi corazón, endurecido por años de desesperanza, comenzó a latir más rápido, no por miedo, sino por un hilo de algo que creía imposible: confianza. Caminamos juntos por el sendero que salía del pueblo. El sol comenzaba a desaparecer detrás de las colinas, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados. Cada paso que daba a su lado me recordaba que la vida aún podía sorprenderme, que incluso después del dolor más profundo, existía la posibilidad de un renacimiento. No supe cómo explicarlo en ese momento, pero cada palabra que pronunciaba, cada gesto que hacía, me enseñaba algo que nunca antes había aprendido, que mi valor no dependía de lo que otros podían darme o quitarme, que mi dignidad podía ser restaurada por la bondad de alguien que veía más allá de mis cicatrices. Al llegar a una pequeña posada en las afueras del pueblo, donde me dijo que descansaríamos, sentí una mezcla de miedo y alivio. Cada rincón de la habitación iluminada por velas parecía guardar secretos antiguos, historias de vidas pasadas que se entrelazaban con la mía en ese preciso instante. Me senté en una silla, sosteniendo mi chal, y por primera vez dejé que mis lágrimas cayeran libremente. No era solo tristeza, era alivio, un reconocimiento silencioso de que todavía podía sentir, todavía podía existir, y que tal vez, solo tal vez, podría reconstruir lo que creía perdido. Su presencia silenciosa, respetuosa y paciente, me enseñó que la compasión no necesitaba palabras grandiosas. A veces, solo bastaba alguien que realmente escuchara. Esa noche, mientras la luna se alzaba sobre los tejados del pueblo, me prometí a mí misma algo: no permitiría que el mundo decidiera mi valor nunca más. Él me mostró que la vida podía tener belleza incluso después del sufrimiento, y que los actos de bondad podían encender luz donde antes solo había sombras. Y así, mientras me dormía bajo su protección, con la promesa silenciosa de un amanecer diferente, sentí por primera vez en años que quizás, solo quizás, la historia de mi vida no estaba perdida, sino comenzando. Al día siguiente, desperté con los primeros rayos del sol filtrándose por la ventana de la posada. Un aire fresco llenaba la habitación, y por un instante casi olvidé dónde estaba. Pero los recuerdos de la noche anterior regresaron rápidamente. Su mano, su mirada, la promesa silenciosa que parecía susurrar que había algo más para mí que la oscuridad de mi pasado. Caminamos hacia el prado detrás del pueblo, un lugar donde la hierba brillaba con gotas de rocío y el cielo era de un azul tan intenso que me hacía sentir pequeña y viva al mismo tiempo. Cada paso era una mezcla de miedo y fascinación. Él no me dirigía ni mandaba. Simplemente estaba a mi lado,
permitiendo que mis pies encontraran su propio camino, enseñándome que podía existir sin ser juzgada. Me habló de la vida, de cómo cada persona tenía cicatrices invisibles y cómo el verdadero valor se medía no por lo que la sociedad podía imponer, sino por la capacidad de levantarse después de cada caída. Sus palabras eran como un bálsamo, suavizando años de dolor y abandono. Por primera vez, sentí que mi historia podía tener un capítulo diferente, uno que yo podía escribir junto a él, pero sin perder mi propia voz. La brisa me trajo el aroma de las flores silvestres mientras se señalaba el horizonte, y me contó cómo cada amanecer era una oportunidad para reconstruir lo que parecía perdido. Sus ojos, sinceros y llenos de paciencia, reflejaban una fe que yo había olvidado, que incluso las almas más rotas podían encontrar la luz. Sentada en la hierba, me atrevía a hablar de mi madre, de la culpa que sentía, del miedo a no merecer un futuro mejor. Él me escuchaba, sin interrupciones, sin juicios, solo con una atención que hacía que mis palabras cobraran peso y sentido. Era un acto simple, pero poderoso. Alguien que realmente escucha, que valida tu dolor, es capaz de sembrar esperanza donde antes solo había miedo. El sol se inclinaba hacia el oeste, pintando el cielo con tonos cálidos, y sentí que cada sombra de mi pasado se mezclaba con la luz que ahora tocaba mi piel. Sus manos eran un recordatorio silencioso de que no estaba sola. Y aunque no podía borrar los años de sufrimiento, me enseñó que podía mirar adelante sin que mi pasado dictara mi valor. Me mostró cómo encontrar belleza en los pequeños detalles, el reflejo del sol en un río, el canto de los pájaros, la suavidad de la hierba bajo mis dedos. Cada gesto, cada enseñanza, me recordaba que mi existencia tenía significado y que merecía más que sobrevivir, merecía vivir con dignidad. Mientras caminábamos de regreso, con el cielo tornándose naranja y rosa, comprendí algo que cambiaría todo. La vida no se mide solo por lo que nos quitan, sino por lo que nos atrevemos a aceptar y reconstruir. Y gracias a él, por primera vez, me sentí capaz de aceptar un futuro diferente, uno lleno de esperanza, confianza y la certeza de que podía florecer, incluso después del dolor más profundo. El río parecía cantar con la luz del atardecer, reflejando cada color del cielo en su superficie tranquila. Mientras caminábamos a lo largo de la orilla, sentí que el peso de los días anteriores comenzaba a disiparse. Cada paso junto a él era una lección silenciosa de confianza, y por primera vez podía sentirme digna de respirar libremente. Me atreví a tocar el agua, dejando que mis dedos sintieran su frescura. Me recordó que la vida podía ser suave y gentil, que incluso después de la tormenta, existían momentos de calma que llenaban el corazón de esperanza. Él se sentó en una roca cercana y me observó, no con juicio, sino con un respeto que me permitió ser completamente yo misma. Comencé a hablar sobre mi madre y la culpa que me había acompañado durante años. Él escuchaba atentamente. Cada palabra parecía ser absorbida con cuidado y sin prisa. Sentí que mi historia no era solo un relato de dolor, sino un relato que podía ser compartido y sanado con alguien que entendía la fragilidad y la fortaleza del espíritu humano. Las sombras se alargaban mientras el sol descendía y el río reflejaba tonos naranjas y rosas que me hicieron sentir que el mundo, a pesar de todo, aún podía ser hermoso. Cada gesto suyo, cada mirada silenciosa, enseñaba sin palabras que no necesitaba temer a mañana. Hablamos de futuro, de sueños pequeños y simples, un hogar seguro, una vida donde el hambre y la desesperación no fueran las fuerzas que marcaran nuestro destino. Me enseñó que la esperanza no es un lujo, sino una herramienta para reconstruir lo que el pasado trató de destruir. Mientras el cielo se oscurecía lentamente, me senté en la hierba, observando cómo el reflejo de la última luz del sol se mezclaba con la corriente del río. Sentí gratitud, no solo por su protección, sino por enseñarme a mirar mi propia existencia con ojos renovados. Cada lección, cada gesto, cada momento compartido con él sembraba en mí la convicción de que podía reconstruirme, y que la vida, aunque difícil, todavía podía ofrecer belleza. Esa noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas y regresábamos al pequeño refugio, comprendí algo esencial. La fuerza no se mide por lo que se soporta en silencio, sino por la capacidad de abrir el corazón, confiar y reconstruir la dignidad perdida. Gracias a él, sentí por primera vez que podía caminar hacia el futuro con esperanza, y que cada amanecer podía traer la posibilidad de un nuevo comienzo. Con la brisa fresca en mi rostro y el sonido del río como compañía, supe que aunque el pasado me había marcado, no definiría quién sería. Él me enseñó que la vida puede ser cruel, pero también extraordinariamente hermosa si se permite encontrar la luz después de la oscuridad. Y así, bajo el manto de un cielo estrellado,
Comprendí que estaba lista para escribir los próximos capítulos de mi vida con coraje, dignidad y la certeza de que merecía ser feliz. El aire fresco de la mañana me golpeaba el rostro mientras me acercaba al borde del acantilado. El valle frente a mí se extendía como un mar de nubes y árboles, y por primera vez sentí que podía mirar más allá de mi pasado, que existía un mundo que no estaba definido por mis errores ni por lo que otros habían decidido por mí. Él estaba detrás, en silencio, sin apresurarme, observando cómo mi mirada absorbía cada detalle del paisaje. Su presencia era un ancla, una certeza de que podía explorar la vida sin miedo. Cada brisa que pasaba parecía decirme que podía respirar, que podía existir sin que nadie me definiera por el dolor que había sufrido. Comencé a recordar mi infancia, los días de hambre, las miradas de preocupación de mi madre, y como todo parecía imposible. Pero ahora, con la luz del amanecer sobre mí, su mirada silenciosa, entendí que podía reconstruir lo que antes parecía roto. «Mira más allá», dijo suavemente, su voz casi un susurro mezclado con el viento. «La vida no termina con el pasado, empieza donde decides continuar». Sus palabras me hicieron sentir que podía dar un paso más, un paso hacia la confianza, hacia la esperanza. Caminé hacia la línea del acantilado, sintiendo la hierba húmeda bajo mis pies, y comprendí que cada cicatriz, cada temor, no era una prisión, sino un mapa de donde había estado y de lo que podía alcanzar. Su silencio era un regalo, no necesitaba hablar, su presencia hablaba por él. Me atreví a soltar mis manos y respirar profundamente. Cada inhalación parecía llenar mis pulmones no solo de aire, sino de posibilidad. Por primera vez en años, no sentí miedo de lo que vendría. Hablamos sobre el valor, sobre cómo sobrevivir no era suficiente. Él me enseñaba que la vida era más que existir. Era aprender a encontrar significado, a buscar belleza incluso cuando todo parecía perdido. Observé cómo los primeros rayos del sol iluminaban la niebla del valle, y sentí que un nuevo capítulo de mi vida comenzaba. Uno que yo podía escribir. La confianza que sentí no surgió de palabras grandiosas, sino de su manera de estar presente. Me enseñaba que el amor y la seguridad no se pueden imponer, solo ofrecerse y permitirse recibirlos. Y así, mientras el viento me envolvía y mis pensamientos aclaraban, comprendí que podía caminar hacia el futuro sin las cadenas del pasado. Caminamos hacia la orilla del río que atravesaba el pequeño pueblo, donde el agua reflejaba el cielo y las nubes en un espejo perfecto. La luz de la tarde bañaba todo con un dorado suave, y sentí que cada paso dejaba atrás el peso de lo que había sufrido. Me senté sobre un tronco caído, dejando que mis dedos tocaran el agua fresca. Cada ondulación me recordaba que la vida podía ser dinámica, impredecible y hermosa al mismo tiempo. Él se sentó a mi lado, sin invadir mi espacio, solo ofreciendo su presencia silenciosa. Hablamos de lo que significaba ser libre. No libertad de lugar, sino libertad de pensamiento, de emociones, de confiar nuevamente en la bondad de otros. Él me enseñó que no necesitaba pedir permiso para existir con dignidad y que cada paso que daba hacia adelante era un acto de reivindicación personal. Observé las pequeñas casas del pueblo a lo lejos, los niños jugando cerca del río, las mujeres lavando ropa mientras cantaban suavemente. Era un mundo que antes me habría parecido ajeno, pero ahora podía sentir que también me pertenecía. Le conté sobre mis temores, miedo de perder mi valor, miedo de ser olvidada, miedo de volver a depender de otros para sobrevivir. Él escuchaba, sin interrupciones, sin ofrecer soluciones fáciles. Solo escuchaba, y eso era suficiente. Cada palabra que pronunciaba parecía validar mi experiencia, reconstruir mi autoestima con paciencia y respeto. Mientras el sol se ocultaba, creando tonos rosados y naranjas en el cielo, me sentía agradecida. No por él, sino por permitirme sentir de nuevo, por enseñarme a confiar en mí misma y en la bondad de la vida. Comprendí que podía construir una existencia basada en esperanza y dignidad, no en miedo y dolor. Antes de regresar, observé cómo la luz se reflejaba en el río y sentí que cada chispa de sol era un recordatorio de que incluso los días más difíciles podían traer belleza. Gracias a él, había aprendido que la vida no solo se trata de sobrevivir, sino de aprender a vivir con propósito, con pasión y amor propio. Caminando de regreso por el sendero del río, comprendí que estaba lista para enfrentar el futuro. Con la confianza reconstruida y la esperanza renovada, supe que podía superar cualquier obstáculo, porque finalmente entendí que mi valor y dignidad no dependían de otros, sino de mi propia capacidad para aceptar la bondad, recibirla y crecer con ella. La luz del sol entraba a través de los arcos del patio, iluminando cada piedra, cada flor, cada rincón de aquel lugar que empezaba a sentirse como un refugio.
Caminé lentamente, dejando que mis dedos rozaran las hojas de los olivos y los pétalos de las flores. La brisa era suave, casi imperceptible, pero suficiente para recordar que estaba viva y que cada día traía nuevas posibilidades. Él estaba cerca, no demasiado, pero lo suficiente para sentir su protección y presencia constante. Me había enseñado que no necesitaba palabras grandiosas para sentirme segura. Su calma era un escudo silencioso que me permitía existir sin miedo. Recordé los días en los que había sido vendida, los momentos en los que sentí que la desesperación me consumía y el hambre no era solo física, sino también de amor y atención. Cada recuerdo doloroso contrastaba con la calidez que sentía ahora. Era como si cada lágrima, cada miedo, cada cicatriz hubiera tenido un propósito, llevándome hasta este momento de claridad y esperanza. Me atreví a hablarle de mis sueños, de lo que había anhelado en secreto durante tantos años. Él escuchaba con atención, sin interrumpir, sin imponer sus ideas, solo validando lo que sentía. Aprendí que la verdadera fuerza no consiste en dominar, sino en acompañar, y que la verdadera bondad tiene poder de reconstruir incluso los corazones más dañados. Caminamos hacia el centro del patio, donde los rayos del sol caían directamente sobre un pequeño estanque. Cada reflejo de luz parecía danzar sobre el agua, y me sentí como si el mundo entero celebrara mi existencia, como si finalmente mi vida tuviera significado más allá del sufrimiento. Sus palabras eran suaves, pero llenas de profundidad. No fuiste vendida, fuiste encontrada. Esa frase resonó en mi interior, rompiendo el muro que había construido alrededor de mi corazón. Comprendí que no se trataba solo de supervivencia, sino de aprender a aceptar el amor, la confianza y la esperanza, cosas que creía perdidas. Nos sentamos junto al estanque y observamos cómo el reflejo del cielo cambiaba de azul a dorado. Me sentí llena de gratitud, no por lo que él había hecho por mí, sino por enseñarme a mirarme a mí misma de manera diferente, con valor y dignidad. Cada lección que había recibido durante nuestro tiempo juntos había sembrado en mí una certeza. Podía elegir la esperanza, podía elegir la vida. Mientras el sol comenzaba a descender, iluminando los arcos y creando sombras largas, comprendí algo esencial. Aunque mi pasado había estado marcado por el dolor, no definiría mi futuro. Por primera vez, sentí que podía caminar con la cabeza erguida, con la certeza de que merecía felicidad y amor verdadero. Esa tarde, mientras los pájaros regresaban a sus nidos y el aire se llenaba del aroma de las flores y la tierra cálida, supe que la historia que había comenzado la desesperación había encontrado su primer capítulo de luz. La vida, aunque dura, podía ser hermosa si uno se permitía aceptar la bondad y reconstruir su propio valor. El sol descendía lentamente, tiñendo el valle de tonos dorados y rosados. Desde la terraza, podía ver la inmensidad del paisaje y sentirme pequeña, pero de una manera liberadora. Cada colina, cada río, cada árbol parecía susurrarme que la vida podía ser bella, que incluso después de la desesperación más profunda, existía la posibilidad de renacer. Él estaba a mi lado, no sujetándome, sino simplemente siendo un soporte silencioso. Su mirada transmitía comprensión, protección y un tipo de amor que no poseía, sino que enseñaba. Cada gesto suyo, cada sonrisa contenida, cada palabra suave era un recordatorio de que podía existir sin miedo. Comencé a relatarle mis pensamientos más íntimos, los miedos que habían acompañado mis noches y los sueños que había mantenido en secreto. Él escuchaba con paciencia, haciendo que cada palabra tuviera peso y significado, como si mis pensamientos fueran tesoros que merecían ser valorados. Me habló sobre la resiliencia, sobre cómo cada persona tiene la capacidad de reconstruirse, y cómo la verdadera fortaleza no se mide por lo que soportamos en silencio, sino por nuestra capacidad de abrirnos al amor y la esperanza. Comprendí que mi vida no estaba definida por lo que había sufrido, sino por lo que estaba dispuesta a aceptar y construir desde ese momento. Observé el río reflejar el último rayo de sol, y sentí que cada chispa de luz era un símbolo de mi propia transformación. No se trataba de olvidar el pasado, sino de aprender a caminar con él, sin que controlara mi presente ni mi futuro. Mientras las sombras se alargaban y el cielo se oscurecía, comprendí que había llegado el momento de asumir mi valor completo. Ya no era la joven vendida por hambre. Era una mujer que había aprendido a amar, a confiar y a reconstruirse con cada paso. Él me había enseñado que el verdadero poder reside en aceptar la bondad y permitir que transforme la vida. Esa noche, mientras las estrellas aparecían en el cielo y la brisa cálida acariciaba nuestros rostros, sentí una paz que nunca había conocido. Su presencia me recordaba que no estaba sola, que la vida podía ser extraordinaria si uno se permitía aceptar el amor,
la confianza y la esperanza. Con la última luz del atardecer desvaneciéndose, supe que mi historia había encontrado su capítulo más hermoso. No por él, sino porque gracias a sus enseñanzas, había aprendido a caminar hacia la vida con dignidad, esperanza y la certeza de que merecía todo lo bueno que el mundo pudiera ofrecer. Mientras nos alejábamos de la terraza, tomando cada paso con cuidado y confianza, comprendí que la vida no se mide por lo que nos arrebata, sino por nuestra capacidad de reconstruirnos, de encontrar la luz en la oscuridad y de abrazar la esperanza incluso cuando parecía imposible. Y así, con el corazón lleno y la mente tranquila, sentí que estaba lista para escribir los capítulos finales de mi propia historia, con amor, coraje y la certeza de que finalmente podía ser feliz.